Bueno, ¿qué tal amigo? Pues después de un largo tiempo sin ningún video en el canal, voy a retomar en este caso con este video que tiene que ver con los axiomas de los números reales, que es cómo se inicia en este caso la matemática, dando las pautas iniciales para poder en ese caso nosotros desarrollar todo lo que es la matemática. Bien, ahora sí damos inicio entonces formalmente a lo que es hablar sobre lo que es un axioma. Y ante ello la RAE nos dice que un axioma es cada uno de los principios indemostrables sobre los que por medio de un razonamiento deductivo se construye una teoría. Notemos acá que nos dice cada uno de los principios indemostrables, es decir, no los podemos demostrar. ¿Por qué? Porque no existe algo en que nosotros basarnos y decir que debido a otra cosa esto se puede concluir. Por lo tanto, es una verdad que se considera como absoluta. Tenemos por acá entonces, tal como lo decimos, un axioma es una verdad universal que debido a que a su evidencia no necesita demostración, y en ese caso ya suele ser la base de cualquier tipo de teoría o teorema. Es decir, esto es los primeros escalones o los primeros peldaños donde nosotros vamos a construir la matemática. Bien, ahora sí, en este caso tenemos que los axiomas de los números reales tienen una clasificación. La primera clasificación de donde parte son los axiomas de cuerpo, y con eso es que nosotros vamos a trabajar en el video. Ahora, lo vamos a entender cuando hablemos un poquito y entendamos lo que es un cuerpo. Sin embargo, tenemos que entender que existen los axiomas de orden, que en este caso, pues, simplemente como nosotros sabemos, cuando hablamos de orden es quién está adelante, quién está después. A eso se refiere. Y los axiomas de completitud, este es el mencionado como el axioma del supremo, es un axioma muy necesario para comprender o tener completamente el conjunto de los números reales. Pero nosotros solamente nos vamos a basar en este video en los axiomas de cuerpo. Bien, continuando en este caso, vamos con el segundo axioma, que es la propiedad asociativa. Y algo que tenemos que entender es que asociar no es más que agrupar, así como decimos, bueno, los jugadores de fútbol, bueno, simplemente ellos tienen su asociación donde se agrupan solamente los jugadores de fútbol. En este caso tenemos la propiedad asociativa tanto para la adición como para la multiplicación. Y algo muy importante, cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿cuántos números podemos sumar? Nosotros decimos si podemos sumar los números que queremos, sí, pero nosotros debemos ir sumándolos de dos en dos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que tenemos tres números a los cuales nosotros vamos a adicionar, en ese caso no podemos agarrar y sumarlos los tres de una vez, sino que tenemos que sumar primero dos y luego ese resultado sumarlo con el otro. Eso mismo ocurre con la multiplicación. Entonces, vamos a notar nosotros en este caso qué significa en ese caso asociar, y vemos por qué se cumple, que nos dice que si voy a sumar el número X más el número Y más el número Z, puedo agrupar primero el número Y y el número Z y luego obtener este resultado, y luego una vez obtenido este resultado agarrar y sumarlo con el número X, o agrupar el número X con el número Y, dar ese resultado, y una vez que tengo ese resultado, sumarlo, adicionarlo con Z. Y como vemos acá, si hacemos la asociación, acá nosotros estamos viendo, por ejemplo, que tenemos el número 2 acá, el número 3 y acá tenemos el número 4. Y como vemos, si agrupamos, por ejemplo, el 3 con el 4, 3 más 4, evidentemente estamos viendo que se convierte en 7, que son las 7 esferitas que nosotros estamos utilizando para representar. Luego, si tenemos ese número 7 y lo estamos adicionando con el número 2, que son dos esferitas, nos termina dando por acá como tal 9 esferitas. Y acá tenemos las 7 y acá tenemos las 2. Como tal, entonces podemos observar que claramente cuando vamos a sumar 2 más 3 más 4, asociamos el 3 con el 4, se convierte en 7, y luego si adicionamos el 2 con el 7, se convierte en el número 9 o las 9 esferitas. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros lo hacemos en este caso al revés? Agarramos y asociamos 2 con el 3. Vemos acá que el 2 con el 3, dos esferitas con tres esferitas, se convierte en ese caso en 5 esferas. Y esas 5 esferas, ese resultado que tenemos, lo vamos ahora a sumar con el número 4. Y el número 4 que representa estas 4 esferas. Y como estamos viendo nosotros acá, que si agarramos en ese caso 5 esferas y la adicionamos con 4 esferas, vamos a tener las mismas 9 esferas
que teníamos nosotros en ese caso con la primera asociación, con lo cual nosotros estamos viendo que se está cumpliendo esa propiedad asociativa para la adición. Si nosotros en este caso queremos ahora aplicarla a lo que es la propiedad asociativa, pero de la multiplicación, podemos hacer la misma analogía. Vemos acá, por ejemplo, que estamos observando que nosotros tenemos acá el número 2, por acá tenemos el número 3, que es lo que estamos viendo con las esferas, y con el número 4. Y como tenemos que multiplicar esos tres números, podemos en ese caso asociar. Si hacemos la asociación que está a mano izquierda, es decir, asociamos primero el 3 con el 4, nosotros claramente podemos ver que primero desarrollamos el 3 por el 4, que es decir, recordamos que 3 por 4 no es más que el 3 repetido 4 veces. Aquí podemos ver 3, 3 y 3 repetido 4 veces. Entonces en este caso, este 2 por este 3 y este 4, este 3 por este 4, estamos viendo que efectivamente nos está dando 12 esferas. Y ahora tenemos nosotros 2 por 12, que significa en ese caso repetir. Aquí quizás sea un poco largo decir, bueno, ¿vamos a qué? Vamos a adicionar al 2 12 veces. Y como vemos acá tenemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y como tal, si las contamos, podemos perfectamente llegar a concluir que vamos a tener acá en este caso 24 esferitas. Es decir, 2 por 3 por 4, cuando asociamos primero el 3 por el 4 y luego ese resultado nos da 24. Y si hacemos ahora la asociación que está a mano derecha, es decir, asociamos primero, en ese caso para nosotros, el 2 con el 3. Recordemos que 2 por 3 significa agarrar el 2 y sumarlo 3 veces. 1, 2 y 3. Y como vemos acá tenemos en ese caso que 2 por 3 se convierte en 6, las 6 esferas que tenemos. Luego que tenemos 6 por 4. Y en ese caso, 6 por 4, ¿qué significa? Que vamos a sumar al 6 4 veces. Notamos acá una vez, contamos 2 veces, contamos nuevamente 3 veces y finalmente acá nos quedan las 4 veces que lo estamos sumando. Y si volvemos a contar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y nos termina dando el mismo 24. Entonces, como vemos acá, estamos notando que la propiedad asociativa, tanto para la adición como para la multiplicación, se está cumpliendo y muy importante tener en cuenta. Cuando vamos a operar con números, las operaciones tanto de adición como de multiplicación son operaciones binarias, es decir, se ejecutan entre dos números a la vez. Ahora tenemos un tercer axioma, que es el de la propiedad distributiva. Podemos notar acá que estamos combinando la multiplicación por la asociación de dos números que en este caso se están sumando o adicionando. Entonces nos dice que en este caso que el producto de un número X por la suma de dos números es igual a la suma de ese número que está multiplicando a cada uno de manera individual. Esto se llama distributiva porque lo que estamos haciendo es a ese número X distribuyéndolo entre cada uno de ellos y luego sumándolo. Podemos ver en este caso que si hacemos un ejemplo, ya como hemos venido haciendo, por ejemplo, tomamos acá que tenemos al número 2 multiplicado por 3 más 4. Como vemos acá, la propiedad si la aplicamos directamente como está a la izquierda, primero haríamos la suma, que 3 más 4, como vemos simplemente es agrupar el 3 y el 4 y nos daría en este caso 7. 3 más 4, 7. Y luego multiplicaríamos 2 por 7, que como ya sabemos, 2 por 7 es lo mismo que agarrar 2 y sumarlo 7 veces, tal como estamos viendo acá, que en ese caso 2 por 7, si lo contamos, podemos notar que en este caso hemos obtenido 14. Número 14, 14 bolitas. Ahora, si aplicamos lo que está a la derecha, podemos notar que en este caso diríamos entonces que sería en este caso 2 multiplicado por 3 y a ese hay que sumarle a 2 multiplicado por 4. Y como ya sabemos, 2 por 3 es lo mismo que agarrar el 2 y sumarlo 3 veces, que como vemos nos estaría dando en este caso 6. Y multiplicar 2 por 4 sería lo mismo que sumar al 2 4 veces. Estamos viéndolo acá que lo tenemos, que en ese caso sería, tal como vemos, 8.
Y luego cuando sumamos 6 más 8, nos termina dando el mismo 14 que tenemos ahí arriba. Por lo tanto, vemos que se está cumpliendo esa propiedad. El cuarto axioma que tenemos en este caso es el axioma que nos dice existencia de elementos neutros. Y como tal entendamos como neutro aquello que no cambia, que hace que algo quede exactamente igual. Y vemos que estamos hablando de existencias de elemento neutro para la adición y también estamos hablando de elemento neutro para la multiplicación. Evidentemente nosotros ya entendemos ya lo que significa cero. Para nosotros cero lo asociamos con la existencia de nada, de que es en este caso una nada, aunque cuando vemos en nada, si cero es un número, evidentemente es algo, pero para nosotros decimos que cero no está representando en este caso ninguna cantidad, nada, y el 1 evidentemente es una unidad. Entonces, como vemos acá nos dice que 0 más x es lo mismo que x más 0. Recordemos que estamos hablando que son dos números en este caso, tales que hay un número representado acá por este que ya nosotros lo conocemos como 0, que no me cambia la suma, y un número que en este caso que es el 1, la unidad, que no me cambia la multiplicación. Si desarrollamos nosotros en este caso para ver si esto es cierto, podemos notar en este caso que para nosotros ceros es que la existencia donde no hay nada, pues entonces estamos hablando acá de un conjunto donde no tenemos nada, es decir, ahí no hay nada y le estamos adicionando un conjunto donde hay dos, el número 2, que son dos elementos, y como vemos, si no tenemos nada y le adicionamos 2, en ese caso, o si tenemos 2 y no le adicionamos nada, evidentemente nos está quedando 2, el mismo número 2, como estamos viendo en ambos casos. Eso es lo que quiere decir, si yo tengo nada y le adiciono una cantidad, pues me queda esa cantidad que le estoy adicionando. O si tengo algo y le adiciono nada, pues evidentemente me queda la cantidad que yo tenía inicialmente. En el caso del elemento neutro para la multiplicación, recordemos que si tenemos en este caso el número que representamos como 1 y ese número 1 lo estamos multiplicando, por ejemplo, por este caso por 2, 1 por 2 significa que a esta unidad la vamos a sumar dos veces y es lo que estamos viendo acá, que 1 más 1 evidentemente se convierte nuevamente en el 2. O si lo vemos al revés, 2 por 1 significa sumar el 2 una sola vez, y sumar el 2 una sola vez es simplemente dejar ese número 2 solamente igual como está, porque no lo estamos sumando con nada en ese caso. Y como estamos viendo en cualquiera de los dos casos, 1 por 2 o por 3 simplemente sería 1 tres veces, que sería 3, y en ese caso, o 3 por 1, que sería 3 una sola vez, nos sigue dando 3. En este caso estamos hablando de que eso es lo que significa elemento neutro, aquel que no me cambia, en ese caso, la adición, y el otro es el que no me cambia la multiplicación. Bueno, en este caso tenemos un quinto axioma, que es el de existencia de números negativos. Nosotros podemos hablar en este caso cuando vemos que nos dice que para cada número real X existe un número real Y tal que se cumple lo indicado, es decir, que X más Y es igual a Y más X, ya sabemos que es la propiedad conmutativa, y que eso es igual a el cero que nosotros conocemos que es nada, pues ninguna cantidad en ese caso, podemos decirlo en este caso así. Pero nosotros ya sabemos que existe, y ya lo vemos siempre desde que nos estamos formando, que hablamos de la resta, pero recordemos que en este caso estamos hablando de que los axiomas de cuerpo son para la adición y para la multiplicación, por lo tanto no podemos hablar directamente de que tenemos lo que es una resta. Entonces, lo que tenemos que entender, y lo voy a explicar en este caso me estoy creando acá unas especies de números un tanto diferentes, y lo que quiero indicar con este número es, imaginémonos que nosotros, cada cosita de esta que tenemos acá, imaginemos que es como un juego, como un antiguo juego de Pac-Man, que simplemente se comía una galleta, hacía desaparecer algo, ¿no? Simplemente que estamos viendo acá que hablamos de que tenemos esta cantidad que representa 3 y una cantidad acá que también representa 3 cosas, pero cada cosa de esas tiene la capacidad de hacer desaparecer. Es decir, nosotros agarramos y este que nosotros tenemos acá, este que está acá lo va a hacer desaparecer. Este otro que está acá, cuando lo juntamos con este, lo hace desaparecer, y este que está acá hace desaparecer en esto. Entonces lo está haciendo desaparecer tal que acá no nos queda nada. Ya sabemos que la ausencia de nada la representamos por el 0. O bien, si lo hacemos al revés, cuando juntamos cada uno, este con este, lo hace desaparecer,
este otro con este que está acá también lo hace desaparecer y este con este que está acá lo hace desaparecer. Ahí hay una cosa bien importante que tenemos que ver en ese caso, que para en ese caso 3 unidades tienen que existir 3 cosas que hacen desaparecer a la otra. Y en ese caso pues estamos viendo que no importa cómo lo estemos agrupando, siempre que uno de los que nosotros tenemos en ese caso acá, cuando se junta con el que tenemos acá, lo hace desaparecer, tal que no nos queda nada. En ese caso, entonces, es lo que nosotros llamamos la existencia del elemento negativo, números negativos. Como vemos acá, si vemos un poco hablando ya como las restas, podemos ver en este caso que, por ejemplo, tenemos el 3 y le estamos adicionando 2, pero ese 2 que estamos adicionando es lo que hemos dicho que es la resta, que es el que hace desaparecer. Y si vemos acá tenemos 3 y 2, ya lo que nosotros conocemos, pues la resta. Es decir, agarramos este que tenemos acá y lo hacemos desaparecer con esto. Nos quedan 2, pero agarramos el otro que está acá y lo hacemos desaparecer con este. Pero este que está acá no tiene quien lo haga desaparecer. Por lo tanto, nos queda 1. Y eso es lo que nosotros sabemos ya que 3 menos 2 nos da 1. Pero recuerden que estamos hablando hasta los momentos solamente de adición. Como tal, si observamos también acá que nosotros tenemos ese número negativo representado por el que hace desaparecer. Acá tenemos 4 y acá tenemos en ese caso nosotros 3. Y si vemos acá y hacemos desaparecer este que está acá, hace desaparecer este. Este que está acá hace desaparecer el otro que está acá y este hace desaparecer este. Y fíjense que en este caso nos está quedando que solamente una cantidad que lo que hace es desaparecer. Y para nosotros el que hace desaparecer es el negativo. ¿Cuánto nos quedó? Nos quedó un negativo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos en este caso menos 4, que es el número negativo, más 3, ¿qué nos está quedando? Un negativo representado por menos 1. Y ahí estamos viendo ya que con este axioma estamos dando cabida a la existencia de estos números negativos. Continuamos ahora con un axioma 6, que en este caso nos dice existencia del recíproco. Como vemos, nos dice en ese caso que existe un x que al multiplicarlo por un y es lo mismo que un y por un x, y eso nos termina dando 1. Y acá nos surge a nosotros algo que podemos decir. Hemos hablado que la multiplicación lo que hace es hacer que algo sea más grande. Es decir, si yo digo que x por y es algo que lo que hace es repetir a x tantas veces como y, eso nos está diciendo entonces que ese y tiene que ser algo que no puede ser mayor que la unidad, porque si es mayor que la unidad, lo que nos haría es hacer eso mucho más grande. En ese caso, esto para nosotros tenemos que entender que también es algo que ya nosotros lo conocemos, que es la división. Pero hasta los momentos, recuerden que los axiomas solamente está definido para la adición y la multiplicación. En este caso, recuerden que sí es algo muy importante que nos dice que para cada número real x diferente de 0, existe un número real y tal que cumple lo indicado, que acabo de mencionar. ¿Cómo podemos observar y entender un poco esta situación? Bueno, vamos a suponer que en este caso nosotros vamos a multiplicar un número acá que lo podemos representar acá por 3, que son las 3 unidades, y lo vamos a multiplicar por otro. ¿Qué ocurre con ese otro? Bueno, ese otro en este caso lo que tiene son 3 contenedores, que lo que va a hacer es que cuando hagamos en ese caso, va a agarrar y va a meter en ese caso cada esferita que tenemos acá en uno de esos contenedores. Entonces, como vemos acá, lo que está ocurriendo en ese caso es que cada bolita que está acá va a ir a parar a un contenedor. Entonces, tenemos en ese caso para 3 cantidades que tenemos acá, vamos a tener en ese caso 3 contenedores y en cada uno de esos contenedores va a quedar una única bolita. Y entonces ese resultado que nosotros estamos expresando acá, que nos dice que x por y es igual a 1, ese 1 lo que representa es cada bolita que ha quedado en cada contenedor. Estamos diciendo en ese caso que en cada contenedor ha quedado una bolita que representa una unidad. Como vemos acá, para nosotros cuando repartimos una cantidad lo entendemos como una división. Y en este caso algo que tenemos que tener ya claridad con esto, que nos está diciendo que ese recíproco debe tener tantos contenedores como unidades tenemos acá. Porque ¿qué pasa si tuviésemos más contenedores? Si tenemos más contenedores, no podemos meter una bolita completa, en ese caso en cada uno, sino que habría que romper, en ese caso, las bolitas. Y eso nos llevaría a nosotros a lo que son los números, en ese caso, decimales. O si por el contrario tuviéramos menos bolitas, de repente decimos acá que tenemos 2 bolitas y que nosotros los vamos a
a multiplicar por un número que tenga de repente, en ese caso, 4 contenedores. Si en ese caso tiene 4 contenedores, entonces tendríamos que nosotros meter sería media bolita en cada uno. O si de repente tenemos 4 bolitas y tenemos nosotros solamente 2 contenedores, en cada uno de esos contenedores pudiéramos meter nosotros una misma cantidad de bolitas. Y eso lo podemos ver como ya la que conocemos, pues que 4 entre 2, ya sabemos que eso es igual a 2. Entonces, con esto, lo que nosotros estamos introduciendo en ese caso es lo que es el recíproco, que como vemos, pudiésemos decir entonces que el recíproco, por ejemplo, de 4 es lo mismo que dividir a 4 entre 4. Es decir, si lo vemos claramente, lo que nos dice el recíproco, es decir, es 4 multiplicado por un número por 1 que está dividido en 4, en ese caso contenedores, y en ese caso esto para nosotros es lo que ya conocemos como el recíproco, pero en este caso lo quise mostrar con unos contenedores. Gracias por quedarte hasta el final. Si el video ha sido de tu agrado, por favor un like, es muy importante para que el video llegue a otras personas. También suscribirte, comentar, decir si te ha gustado o qué te ha parecido, qué temas te gustaría, porque en este caso he tomado este tema porque pienso volver a reiniciar con los videos, y en ese caso tengo algunas ideas que necesitaba, en este caso temas iniciales para poder desarrollarlos y poder en ese caso aplicarlos en este caso. Gracias por quedarte hasta el final y se agradece compartir.